Pues muy buenos días, compañeras, compañeros del STAUS. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio rumbo a la cuarta conferencia sindical nacional de la nueva Central de Trabajadores. Esta nueva central que pues tiene una orientación democrática, una orientación crítica, con el objetivo pues de superar estos antiguos retos sindicales heredados por los gobiernos anteriores que han pues cooptado, que han ido blanqueando sindicatos y que pues existe y seguirá existiendo siempre la resistencia en pro del beneficio real de los trabajadores y las trabajadoras de los diversos sectores que conformamos en el país, la fuerza laboral, en el cual también como STAUS pues nos adscribimos a esta orientación democrática, independiente, crítica, de lucha concreta, solidaria, etcétera, ¿no? Que estos valores sindicales que pues la historia nos ha corroborado tienen la certeza de proveer resultados positivos para quienes conformamos estos sindicatos, ¿no? Es decir, para los trabajadores y las trabajadoras. Me acompaña aquí en esta ocasión el compañero José Humberto Montes de Oca, integrante también del SME, y que en esta ocasión pues viene a platicarnos un poco de esta nueva central y también a realizar una invitación a un congreso, a esta cuarta conferencia nacional, conferencia sindical nacional de la nueva central, para lo que pues sin mucho preámbulo pues y con mucho gusto tenemos aquí al compañero que nos estará pues ilustrando un poco en estos temas, ¿no? Sí, la bienvenida también es efectivamente para nuestro estimado José Humberto, que se siente en casa aquí en el STAUS, y pues reiterar aquí estos vínculos, este vínculo solidario y en todo sentido hermanado sindicato a esta nueva central de trabajadores. Pues compartimos aquí el micrófono para dar inicio. Gracias. Pues antes que nada, pues un agradecimiento por la invitación a participar en este conversatorio. Como ya lo ha explicado bien el compañero secretario general, estamos aquí de visita con la intención de hacer una invitación formal al sindicato y a las organizaciones sindicales de aquí de la región a participar en la cuarta conferencia nacional de la nueva Central de Trabajadores. Esta estaba programada para el día 15 y 16 de julio, pero tomando en consideración esta ola ascendente de COVID, sobre todo Ciudad de México, pues decidimos postergarla para el 19 y 20 de agosto, pensando que ya para entonces, según lo que nos dicen nuestros compañeros especialistas de trabajadores de la salud, ellos consideran que ya la ola estará en un franco descenso, ¿no? Entonces, nos interesa mucho hacerla presencial porque necesitamos ir como retomando otra dinámica. Es bueno, la comunicación virtual nos ha ayudado mucho, sobre todo a batir distancias. En el periodo del máximo confinamiento, este medio de comunicación fue muy, muy importante para nosotros. Nos permitió desarrollar todas nuestras plataformas de redes sociales y darles ese uso de comunicación y de debate interno al interior de la nueva central. Les quiero comentar que la nueva Central de Trabajadores se fundó en el año de 2014. En un inicio integramos una junta promotora para la construcción de una nueva Central de Trabajadores en México, a donde participaron importantes sindicatos, incluyendo los compañeros mineros, que inicialmente participaron en este esfuerzo, aunque al final, ya al momento en que se integra la nueva central en el 2014, ellos ya no llegan al Congreso Fundacional, pero
en un buen rato anduvimos trabajando con esta idea de generar una nueva central de trabajadores bajo las nuevas condiciones que vivimos en el capitalismo contemporáneo. Tradicionalmente las centrales pues se constituyen con sindicatos, ¿no? Y sin embargo, nosotros pensamos que en la actualidad es necesario diversificar todas las formas de organización de los trabajadores, dado que el trabajo formal cada vez es más escaso y el trabajo formal también cada vez es más precario en todos los sentidos. Entonces, nos reunimos con diferentes organizaciones. El antecedente de la nueva central era el Frente Sindical Mexicano, que era un frente de sindicatos, y actualmente en la nueva central están participando cooperativas. Tenemos varias cooperativas en una perspectiva de economía social y solidaria. Se nos ha permitido impulsar muchos eventos, incluso a nivel internacional. Somos parte de una red internacional de trabajadores que plantean la necesidad de una economía alternativa. También participan colectivos. Nosotros entendemos que hay una necesidad también de que las compañeras mujeres tengan un espacio de participación en un colectivo de género. Tenemos un colectivo de jóvenes, un colectivo de adultos mayores, de jubilados y pensionados. Esta idea de que no solamente te puedas representar a través de tu sindicato, sino que la participación pueda ser más amplia y permita que trabajadores no organizados en sindicato o dentro de un sindicato que no les permite la participación porque es antidemocrático, autoritario, corporativo, puedan encontrar en la nueva central un espacio de participación democrática. Y entonces todo nos ha funcionado muy bien. Actualmente somos cerca de 60 organizaciones pues de todo el país que tienen pertenencia con la nueva central. Y yo destacaría también la presencia del Magisterio Democrático de secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que formalmente son parte integrante de la nueva central. Por ejemplo, la sección 9 de la Ciudad de México y la sección 18 del Estado de Michoacán son formalmente miembros activos de la nueva central de trabajadores. Nosotros hicimos la invitación a que toda la coordinadora, todas las secciones, se integraran al proceso de construcción. No se ha podido lograr todavía eso, pero pues de las secciones más importantes tenemos ya por lo menos 2 que están siendo parte de la nueva central de trabajadores. La nueva central de trabajadores también tiene, digamos, un enfoque acerca del trabajo, en el sentido, como comentaba, de que el trabajo se ha diversificado. Hay una gran parte de la población económicamente activa que está en la informalidad, que no tiene un trabajo formal. Hay otra parte de trabajadores que tienen trabajo formal, pero no tienen organización representativa que defienda sus intereses. Acá desde la nueva central decimos que es necesario avanzar en la democratización de los sindicatos. Actualmente ustedes saben que con la reforma de libertad sindical que promovió el gobierno de la República, se están generando algunos procesos de cambio en los sindicatos, a donde ya es posible, ¿no?, que mediante estos procedimientos de consulta acerca de la representatividad y legitimidad de los contratos colectivos se puedan generar espacios más abiertos de participación para los trabajadores. Y un ejemplo claro lo tenemos en los compañeros de General Motors de Silao. Ellos lograron ya recuperar su organización sindical. La nueva central jugó un papel importante en ese proceso. No nos lo queremos adjudicar porque eso sería incorrecto, pero sí fuerzas de la nueva central fueron las que promovieron este importante cambio. Y bueno, nosotros observamos que en la mayoría de los sindicatos pues sigue habiendo falta de vida democrática.
que hay una baja tasa de sindicalización en el país. Estamos por ahí del 17% de los trabajadores, solamente de cada 100, 17 tienen sindicato, ¿no? Y de esos 17 que tienen sindicato, pues 2 o 3 de esos 17 tienen vida democrática en su sindicato. O sea, la mayoría de los sindicatos están, digamos, hegemonizados por un viejo sindicalismo corporativo que no es un auténtico representante de los intereses de los trabajadores. Y por eso la necesidad de conjuntar a las fuerzas democráticas del sindicalismo en nuestro país desde esta perspectiva de que el trabajo es ya muy flexible y de que también hay que ocupar espacios en la búsqueda de alternativas económicas para los propios trabajadores. Entonces, en la nueva central están la cooperativa Pascual, está la cooperativa LF del Centro, que es un emprendimiento económico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Están los compañeros de Tradoc, que ellos vienen de la lucha sindical de Euskadi, y un conjunto de nuevas cooperativas, un poco más pequeñas, pero que están dentro de este colectivo de cooperativas de la nueva central de trabajadores. De tal modo que nosotros tenemos una estructura muy horizontal. Tenemos un congreso como máxima instancia de decisiones y tenemos una estructura de funcionamiento operativo que llamamos estructura ejecutiva, que es la que se encarga de implementar, instrumentar los acuerdos del Congreso, que está integrada por la representación de las cooperativas, la representación de los sindicatos, la representación de los colectivos. Y entre todos hacemos un equipo de trabajo para impulsar los lineamientos que nos mandata el Congreso Nacional de la Nueva Central de Trabajadores. Actualmente estamos promocionando la cuarta conferencia nacional. Nos parece muy importante los últimos acontecimientos que estamos viviendo a nivel global. Tenemos una interpretación de todo esto que está ocurriendo. Estamos viendo una economía capitalista en crisis que articula un conjunto de crisis desde el punto de vista ecológico, de los derechos humanos, de la migración. Estamos viendo una guerra por la hegemonía mundial en el comercio, en lo que China, Rusia, Estados Unidos, la guerra recién que estalla en Ucrania y que ya tiene repercusiones a nivel internacional. Particularmente ahorita está el tema de la crisis energética en Europa, pero que es una crisis que se va a extender, se está extendiendo a todo el planeta. Y el tema alimentario también va a tener repercusiones a raíz de esta guerra entre Rusia y Ucrania. De tal modo que nosotros vemos que hacia adelante, y eso ya lo dicen los propios centros financieros internacionales, estamos en vísperas de una nueva recesión económica, quizá más profunda que la del 2008-2009. Y esto traerá graves consecuencias para la economía de los trabajadores. Observamos también que hay un nuevo intento de realinear a toda América Latina en torno a la idea de un libre comercio continental, esto que antes se llamaba el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que a principios de este siglo fue tirado a la basura por el grupo de países de América Latina que se conocen como el ciclo progresista. Lula, Chávez, Evo, todos ellos plantearon la necesidad de una articulación económica distinta. Y el ALCA se fue al carajo, dicen. Pero hoy observamos que por lo menos el presidente Biden está buscando realinear a América Latina en torno a su zona de seguridad estratégica en América Latina y que esto también trae repercusiones para nosotros los mexicanos, porque el grado de integración económica, y usted lo sabe mejor que yo, que trabajan, bueno, están al norte del país y muy cerca de la frontera, pues estamos ya en un proceso de una integración subordinada a una economía que va a entrar en crisis. Ahorita las tasas de
de inflación en Estados Unidos son muy altas. Ya empezaron recién que se escuchó, a subir el costo del dinero, las tasas de interés, 1.75 las acaban de subir, y esto va a hacer retraer a la economía, y esto nos va a golpear a nosotros. Y bueno, y desde ese punto de vista, la nueva central pues plantea la necesidad de una articulación internacional de los trabajadores. Tenemos participación con algunos referentes en América Latina, tenemos buena relación con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, que ahora están muy interesados en promover esta democratización de los sindicatos mexicanos, porque a final de cuentas, pues aquí hay como un dumping, ¿no? Allá un trabajador puede ganar 15 dólares la hora, ¿no? Y acá los mismos inversionistas gringos que invierten en México pues, están pagando 15 dólares por un día, ¿no? Entonces sí es importante para ellos de que los sindicatos en nuestro país pues puedan elevar, digamos, las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos y eso pueda como equilibrar su mercado laboral. Y tenemos también en relación con los sindicatos de América Latina, estamos participando en el Encuentro Sindical Nuestra América, que son sindicatos muy emblemáticos, la CTA de Argentina, el PIT-CNT de Uruguay, la CTC de Cuba. Hemos querido integrar y articular un movimiento sindical internacional, y en eso estamos trabajando. Y en el terreno nacional, pues tenemos una visión crítica de lo que está pasando en nuestro país. Nos afecta mucho algunas cosas que se han venido legislando y que nos parece que no es correcto. Por ejemplo, que a uno le descuenten el salario, salarios mínimos para tu cotización y tu pensión de la Seguridad Social y que después te paguen en UMAS, ¿no? Con una unidad de medida administrativa que significa el deterioro de tu acumulado histórico, hasta en un 40% menos de lo que te podría corresponder si se pagara en salarios mínimos. Ese es uno de los temas que vamos a discutir en la nueva central, en esa cuarta conferencia, en una mesa de seguridad social y pensiones. Ahí los compañeros vamos a discutir este tema. De hecho, nosotros nos amparamos en contra de la ley que se promulgó en diciembre del año pasado y actualmente nuestro amparo ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a revisar la constitucionalidad de esa ley, de esa forma de pago de las pensiones. Ese es uno de los temas. Voy a intentar colocar los temas que vamos a discutir en la conferencia. Otro de los temas que vamos a discutir es precisamente el de la libertad sindical. Acá, como decía yo, este es algo esencial para la nueva central, la necesidad de avanzar hacia la democratización de los sindicatos y revertir la precarización del trabajo, que es una de las tendencias globales a nivel internacional. Hay un proceso de precarización del trabajo, ustedes mismos en su ramo lo están observando, y en esa mesa habrá sindicatos universitarios también. Tenemos varios sindicatos universitarios de educación media superior también. Recién compañeros de SUTIEMS y estallaron su huelga unos días. La Junta se las declaró ilegal y bueno, tuvieron que regresar a trabajar. Ese es uno de los temas, educación, libertad sindical. El tema de la economía social y solidaria también lo vamos a abordar con el colectivo de cooperativas de la nueva central. Y un tema muy importante para nosotros es el de género. Va a haber una mesa también de análisis sobre el movimiento feminista. En lo particular, las compañeras del colectivo de género recién publicaron un documento a donde ellas tienen su propia perspectiva clasista del feminismo. Y eso me parece muy importante porque, bueno, en el feminismo hay muchas corrientes de opinión,
pero no habíamos encontrado hasta ahora pues una interpretación de género, pero encuadrada en la lógica de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso nos parece un aporte de este colectivo. Ellas van a participar transversalmente en todas las mesas, pero van a tener también su mesa en particular. Otro de los temas que vamos a abordar es el tema de la economía social, les decía, y solidaria. Acá lo que vamos a promover es una articulación más estrecha entre nuestras cooperativas, que son cooperativas de consumo, de producción, con los productores del campo, que es algo que nos parece muy necesario a partir de esta crisis que se va a venir, de buscar que haya una relación muy estrecha con los productores del campo para que puedan garantizarse el abasto a nuestras colonias. Va a haber una mesa de energía también. Le comentaba aquí al profesor que nosotros fundamos en el 2010 una Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Esta asamblea surge a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Cuando Calderón decreta la extinción de nuestra fuente de trabajo, prometió que las tarifas eléctricas iban a bajar y sucedió todo lo contrario. De tal modo que los usuarios que eran usuarios de Luz y Fuerza del Centro, de pronto pues ven los recibos locos, como le llamamos allá, de altísimos costos de la energía y se declaran en huelga de pagos. Tenemos 12 años en huelga de pagos con la Comisión Federal de Electricidad, bajo el argumento de que los usuarios pues nunca formalizaron una relación mercantil con la CFE, y esto nos da un recurso administrativo que nos permite interponer una queja en la Profeco y de alguna manera legalizar el no pago, ¿no? Eso se va prolongando. En esa mesa de energía, pues nosotros lo que planteamos es el borrón y cuenta nueva para los usuarios que están en huelga de pagos. La cosa es pagar, pero pues una tarifa justa, pensando que la energía no es una mercancía. La energía es un derecho humano que debe estar en la propia Constitución. De hecho, hemos impulsado estas reformas y bueno, si se dieron cuenta ahora que estuvo la coyuntura de la reforma de Andrés Manuel, ¿no?, que buscaba revertir el proceso de privatización de la industria eléctrica en nuestro país, pues los panistas y priistas reivindicaron el derecho a la energía, ¿no? Algo que bueno, con tal de irse más a la izquierda del gobierno, comenzaron a reivindicar algo que nosotros hemos reivindicado durante muchos años. Y tuvimos una fuerte participación. Para que no se le canse la mano, maestro. Gracias. Tuvimos una fuerte participación en todo el proceso de discusión. ¿Está bien? Sí, está. Decía yo que tuvimos una importante participación en los foros en torno al tema de la reforma energética de Andrés Manuel. Participamos en el legislativo, estuvo nuestro compañero Martín Esparza, secretario general del ESME, como ponente, y fuimos a varios estados a hacer campaña a favor. Ustedes saben que no se logró la mayoría calificada y que entonces la ley no se pudo resolver a favor de los mexicanos. Entonces queda ahí un espacio que hay que ocupar. Pensamos que se puede recuperar la iniciativa, pero que va a tener que ver con el desenlace de la sucesión presidencial, que ya es un tema que está para la vuelta, ¿no? Ya estamos en la plena carrera, como dicen ahí, las corcholatas destapadas, y bueno, pues ya estamos viendo cómo
se van posicionando los candidatos, las propuestas, y es otro de los temas que nosotros queremos discutir en la cuarta conferencia. ¿Qué vamos a hacer los trabajadores, no? ¿Nos vamos a abstener de todo? ¿Vamos a participar de qué modo, no? Y pensando desde la nueva central que nosotros no podemos repetir las viejas mañas corporativas de los sindicatos que de manera autoritaria dice, bueno, es que nuestro sindicato es de tal o cual partido. No nos interesa ser parte de un partido, pero sí de influir en la política. Y para influir en la política tenemos que tener mecanismos que nos permitan influir, no solamente pensando que, como algunos piensan que pues por tener un diputado ahí ya entonces ya está representado el trabajador o sindicatos, sino estamos pensando en la necesidad de un movimiento político de trabajadores que permita incidir en la vida política nacional. Desgraciadamente nosotros los trabajadores no tenemos un instrumento que nos permita influir en los acontecimientos. Esto que pasó en el 18 a nosotros nos llama mucho la atención porque efectivamente vimos un desplazamiento de los viejos partidos tradicionales de nuestro país por el desencanto, el enojo, el hartazgo que teníamos ya de esos gobiernos neoliberales. Y bueno, muchos han depositado la ilusión de que con el cambio, con la llegada de Andrés Manuel, podíamos revertir en parte todas las condiciones que se nos impusieron con esos gobiernos, ¿no? No ha sido así al 100%. Y eso también tenemos que entre nosotros valorarlo como trabajadores, porque no podemos dejar de lado nuestras propias reivindicaciones. Entonces, la nueva central se piensa así como un instrumento de los trabajadores, más que como un apéndice de la política, ¿no? Nuestra propia política en función de los intereses de los trabajadores. Y en ese sentido es que queremos discutir la coyuntura que viene. Hay un proceso de derechización, ¿no? A nivel global, en muchos países están gobernando presidentes populistas de derecha que están pues buscando hegemonizar en sus respectivos países. Y también, curiosamente, comienzan a verse algunos cambios. Por ejemplo, en Colombia ya hay un presidente de izquierda, ¿no? Y bueno, vienen las elecciones en Brasil, dicen que va a regresar Lula, en fin, se pueden haber nuevos ciclos, pero para nosotros es muy importante que los trabajadores no vayamos a ciegas, ¿no? Con un candidato, con un partido, con un movimiento, sino que realmente vayamos construyendo nuestra propia plataforma política, nuestro propio programa. Y la cuarta conferencia nacional de la nueva central tiene, entre otros propósitos, salir con un programa de los trabajadores. Y ese programa sería el que nosotros reivindicaríamos en el proceso político coyuntural de la sucesión presidencial. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y si hay candidatos, pues a esos candidatos que esto es lo que nosotros queremos. Esto es lo que estamos demandando. Y necesitamos también fuerza organizada, porque podemos tener el mejor de los programas, pero si no tenemos la capacidad para generar movimiento, para imponer nuestras condiciones, pues no vamos a avanzar. A grandes rasgos, pues ese es el propósito de la cuarta conferencia nacional, poner todos estos temas a discusión de manera muy democrática y al final, pues tratar de aterrizar todos los acuerdos de las diferentes mesas de trabajo, de sus resolutivos, en una declaración política y en la formulación de un programa de lucha para los próximos años de la clase trabajadora. Creemos que la pandemia es un momento crítico a nivel internacional. En muchos sentidos nos abrió los ojos de qué tan perverso es el neoliberalismo, porque prácticamente desmanteló el sector público de la salud de nuestro país y eso costó muchos miles de muertos, ¿no? Recuperar lo público para nosotros es importante, los bienes comunes, el derecho a la energía, la libertad sindical y también una perspectiva que nos permita
ir remontando la precarización del trabajo, que tiene nuevas modalidades. Hoy también los medios digitales han inaugurado nuevas formas de explotación, ¿no? Porque ahí dice, bueno, tú trabajas desde tu casa y en tu casa no tienes horario, ¿no? Puedes estar todo el día trabajando y no te están recuperando el tiempo que le estás destinando productivamente a una labor. Entonces, para nosotros también es importante, estamos trabajando con compañeros, un sindicato de aplicaciones, de esos compañeros del Uber, que les dicen que son autónomos, que no tienen patrón, que ellos son sus patrones, y eso es pura basura, porque finalmente ellos están laborando para alguien, le están haciendo generar ganancia, y los compañeros no tienen la más mínima seguridad social, ¿no? No tienen una relación laboral, el dueño de la aplicación la niega, ¿no? Dice que son iniciativas autónomas de los trabajadores. Y hablo de esto porque son las modalidades que están ahorita surgiendo, pues a raíz pues, de los cambios tecnológicos. Viene un tema también muy importante que hay que valorar, el tema de la automatización, la robotización del trabajo y demás, desplazamiento de la mano de obra, ¿no? Pues, por nuevas tecnologías. Y todos estos cambios pues van a traer sus consecuencias para los trabajadores. Este es otro de los temas que nosotros queremos abordar en la cuarta conferencia nacional, de estas formas informales de explotación y cómo podemos nosotros organizar a esos trabajadores. Ahorita, si se dan cuenta, ya en algunos casos como Amazon, ya surgió un sindicato en Estados Unidos, ¿no? Vamos a hacer el intento de que el secretario general de ese sindicato dé un saludo en la nueva central de trabajadores, porque nos sentimos muy identificados con esa iniciativa de organizar a esos trabajadores. Pues a grandes rasgos es lo que nosotros queremos presentarles como agenda temática de la cuarta conferencia nacional, invitarlos a participar. Y bueno, en el tema de la educación, ustedes son especialistas, conocen muy bien el sector y todo lo que se está presentando en conocimiento que tienen ustedes de manera directa con el tema de la educación, las nuevas modalidades del trabajo educativo, y nos parece muy importante que pudieran participar desde esa perspectiva en la cuarta conferencia nacional. Eso sería de mi parte, no sé si hubiese algún comentario, alguna pregunta, y con todo gusto podemos intercambiar ideas. Muy bien, muchas gracias, estimado José Humberto, por esta exposición de los objetivos, los proyectos que tienen en puerta y de esta cuarta conferencia sobre la nueva central de trabajadores, que como podemos ver es una perspectiva pues muy novedosa, ¿no?, de sindicalismo, que busca integrar o más bien reintegrar a todos esos compañeros que han sido víctimas, digamos, de ese segregacionismo sindical que tiene pues décadas operando, achicando sindicatos, cooptándolos, extinguiéndolos, y que ha derivado en este muy bajo 17% de sindicalización en nuestro país, ¿no? También esta apertura democrática que busca pues recoger el meollo del asunto, como decimos por aquí, de la circunstancia de los trabajadores, pues no que se quede en un corporativismo cupular de negociación uno a uno, sino que realmente suba los intereses de los trabajadores, ¿no? Que curiosamente, más bien lamentablemente, en muchos sindicatos pues no se discute, más bien se propone la agenda desde los comités ejecutivos, y pues no hay ni siquiera una discusión de base, sino en los órganos. No hay democracia, pues. Afortunadamente, habemos algunos sindicatos que hemos logrado sostener desde algunos años atrás este modelo
democrático y que hemos sido combativos para seguir abriendo paso, no únicamente en sindicatos, en el caso de nosotros, pues incluso buscamos abrir paso a la participación democrática en la misma institución, ¿no? En la Universidad de Sonora, un proyecto que ya tenemos algunos años empujando en la misma lógica de tener una presencia, no únicamente al momento de elegir autoridades, sino también para la toma de decisiones, que es ahí donde realmente nos pega, ¿no? Nos pega en el sentido de que, pues a lo mejor en algunos lados, en algunas instituciones, hay una elección de autoridades, pero a la hora de toma de decisiones, pues ya la autoridad se volteó para el otro lado, ¿no? Y el momento coyuntural también coincidimos, creo, en que es un momento importante la reforma de 2018, si mal no recuerdo, pues permite estas nuevas aperturas sindicales, ¿no? 2019, pero que también se han manifestado, se han aprovechado esta coyuntura para abrir nuevos sindicatos o virar nuevos sindicatos que abiertamente se manifiestan pro 4T, por ejemplo, eh, que a final de cuentas pues pierden su independencia sindical, ¿no? Y van a terminar tarde o temprano pues replicando, reproduciendo las políticas de los gobiernos de los estados, de los gobiernos federales, que por lo menos en el sector universitario nos consta que no son a favor precisamente de la fuerza laboral, y por las expresiones que vemos en otros sindicatos, como es el caso del SME, pues tampoco allá se parece haber una resolución de los problemas, ¿no? Tenemos como fuerza laboral, creo yo que es un proyecto muy interesante este de tratar de hacer un programa político en el que se exprese los intereses de los trabajadores desde los trabajadores, no desde las políticas de X o Y gobierno, y que tengan una incidencia en esa política. Es decir, no formar un partido político per se, no tener un candidato, pero pues somos, no sé, 40 millones, 50 millones de trabajadores en el país. Creo yo que es un sector bastante significativo para que se nos tome en cuenta desde nuestra perspectiva, ¿no? Pues abriendo el micrófono para preguntas y comentarios, empezamos aquí con el maestro, ok, en el Zoom, Alejandra Galicia. Adelante, compañera. ¿Se gusta abrir su micrófono? Sí, buenos días a todos. Soy Alejandra Galicia, pertenezco al Sindicato Mexicano de Electricistas y me da mucho gusto ahorita escuchar por primera vez a lo que es nuestro secretario del Exterior, Humberto, tocar el tema de la digitalización, que es algo que está golpeando ahorita a todos los trabajadores a nivel mundial, porque esta consecuencia fue de que se aceleró la digitalización, fue por esta expansión, generó ya nuevas formas de trabajo, que por ejemplo ahora ya es un requisito contar con un dispositivo, sino también ya se te niega el acceso a tener una forma de empleo. Si ya ya no te preguntan a lo mejor qué herramientas sabes, sino de entrada cuentas con un dispositivo, el dispositivo debe de tener hasta cierto, ahí te discriminan, porque si tienes ya un dispositivo de un Android bajo, pues ya no tienes acceso al trabajo, ¿no? Entonces la digitalización también ha traído una nueva forma de discriminar a todos parejo, ya no es ni hombres ni mujeres, o sea, aquí ya es parejo, si no estás con una tecnología en mano no tienes acceso al trabajo. Sí, entonces algo muy alarmante es también nosotros como sindicatos, porque pues hemos pasado muchos años defendiendo lo que son pues derechos sindicales que pues hasta ahorita a lo mejor no los hemos podido adquirir, pero la digitalización también nos va a permitir
a nosotros establecer y poder legalizar otros nuevos derechos, ¿no? Que se están generando ahorita con la digitalización. Entonces, me alegra mucho, es la primera vez que escucho hablar. Aquí, por ejemplo, veo que están los de CTM, que ya abrieron una escuela que es de la industria 4.0. ¿De qué modo también nosotros como sindicatos estamos preparando a nuestros agremiados, a los trabajadores, para este mundo de la digitalización? Porque, por ejemplo, si usamos a lo mejor el término de vamos a dar política sindical a los nuevos agremiados, si nosotros usamos ya el término de vamos a hacer un sindicalismo digital, para las nuevas generaciones atrae más ese concepto de sindicalismo digital. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías ahorita están creando otro tipo de conciencias que para hacer por ejemplo, a los más jóvenes los va a hacer más independientes. Las plataformas digitales, eso están creando también a que ya todos los trabajadores sean independientes. Hay, por ejemplo, ahorita un movimiento que se llama, les dicen los trabajadores migrantes, ¿no? Que son los nómadas digitales que pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Lo único que necesitan, pues, es tener una buena conexión a internet. Entonces, ¿cómo está nuestro sindicalismo? ¿Qué armas vamos a tomar? ¿Qué nuevos cursos vamos a impartir para nuestros agremiados ante esta ola? Porque la tecnología no para, está al día, crece más rápido que pues nuestras luchas ya con un antiguo régimen, cuando ahorita está la economía digital avanzando a más lo que da. Entonces, estoy muy, me agrada mucho que ya empiecen a tomar como la digitalización, la pandemia, pues nos trajo esa consecuencia, digitalizarnos todos. Por ahí a Marcelo Ebrard en una conferencia a principios de la pandemia, se le salió decir inconscientemente, pues esto lo que va a hacer es digitalizarnos a todos, ¿no? Y pues eso trae consecuencias muy graves en cuestión de ahorita las nuevas formas de trabajo que se están generando, y creo que sí hay que tomar ya muy en cuenta eso para hacer nuevas formas de preparar a nuestros agremiados. A lo mejor ahorita ya, no sé, en una marcha para poder estar, ahorita que estamos transmitiendo, ya no es lo mismo transmitir en un foro, en una plataforma digital. Todo eso tenemos que estar preparados con esta nueva economía digital que estamos viviendo, las consecuencias que nos va a traer y cómo vamos a preparar nosotros esas futuras generaciones para hacer conciencia de que también pertenecer a un sindicato en la era digital les va a traer beneficios, y no como se está haciendo ahorita de que ya todos los jóvenes pues quieren ser que youtubers, que streamers. ¿Por qué? Porque se les está mostrando un capitalismo falso, ¿no? Que es momentáneo. Entonces, sí, estas nuevas generaciones ya traen un chip digital que es el que nosotros tenemos que ahorita adaptarnos a ellos, transformarnos como sindicatos para poder tener un número de agremiados, pues ahora sí que preparados para esta nueva economía que estamos viviendo. Y pues es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues no sé si... Sí, sí. Adelante. Bueno, me parece muy interesante esto que comenta la compañera. Efectivamente, tiene toda la razón. Un poco lo abordamos en la exposición general que hicimos sobre los temas que se van a discutir. Y definitivamente que tenemos que abordarlo porque, como se dice, estamos ya viviendo otras formas de comunicación, otras formas de relacionar el trabajo con la vida personal. Y efectivamente, nosotros cuando participamos en una consulta para el tema de llevar a juicio a los expresidentes, ¿no? Nos dimos cuenta de que efectivamente los jóvenes, todos los jóvenes, tienen su aparato, pero que hay una distinción entre aparatos. No todos tienen la misma cantidad de almacenamiento, no tienen la misma capacidad de interconexión, en fin. Efectivamente, sí hay un acceso discriminatorio
a ciertas tecnologías, ¿no? Hay tecnologías que De no usamos interconexión, en fin. porque no podemos acceder a Efectivamente, ellas. sí Hay un acceso discriminatorio. Bueno, sí, vamos a abordar el tema con mucho rigor. Hay compañeros que son especialistas, tenemos especialistas en este tema y desde luego que vamos a retomar la propuesta de la compañera, de la capacitación también para nuestros propios afiliados. Muy bien, muchas gracias. Seguimos aquí con el uso de la voz. Maestro Francisco Javier Parra. Muy bien. Yo, ese tema precisamente de la digitalización me parece importantísimo. Me parece que, como bien decía la compañera, es algo que no vamos a poder revertir. Esto ya tiene una lógica normalita. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos las formas en el que el sindicalismo se tiene que abordar. Ahí no hay vuelta de hoja. Y la educación no es un tema aparte, sino que es un tema que está incluido directamente en eso. Eso como comentario. Pero bueno, a lo que iba son varias preguntas. Una, en México las centrales nacionales pues no son precisamente vistas desde el sindicalismo independiente así con unas historias muy agradables, sino todo lo contrario. El plantearse un esfuerzo como esto, que obviamente tiene una lógica de precisamente la suma, pues nos da fuerza. El problema aquí es a partir de qué podemos decir vamos a sumarnos y vamos a sumarnos porque el objetivo es realmente común y confiable. Lo digo no en ánimo de agresión, sino en ánimo de duda. Porque yo creo que eso está en la cabeza de muchísima gente. O sea, otra central. Así inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo responderían eso? O sea, ¿por qué una central y que esta central no es igual que lo que ya conocemos? ¿No? Esa es una. Dos, en el caso particular de las instituciones de educación superior, el sindicalismo que existe, y voy a decirlo como mi punto de vista, por aquello no te entumas, en general es un sindicalismo controlado. La mayoría de las instituciones de educación superior tienen sindicatos, pero son sindicatos que en general son sindicatos afines a las administraciones, y las administraciones en las universidades públicas de este país son afines a los regímenes anteriores. ¿Sí? Está lleno de gente de los partidos tradicionales. Y no se le ha entrado a este tema de verdad. Nosotros, el asunto de los topes, pues son exactamente los mismos topes, con la misma lógica, se define en el STUNAM en noviembre y ya nos la aplican a todos después, ¿no? Claro, con cierto nivel de preferencialidad para la UNAM y las universidades del centro. En esa lógica, en esta nueva central, comentaba que ya hay algunos organismos de este estilo. Evidentemente tendríamos, si es de verdad interés, para generar interés entre los trabajadores, porque hay que diferenciar, y eso siempre es importante señalarlo, entre las direcciones y los sindicalizados, ¿no? Yo creo que en este país hay una cantidad muy grande de sindicalizados en las universidades públicas que querrían una cosa distinta a la que tienen. Pero bueno, eso digamos es una inercia que no se ha podido vencer. Pero bueno, en esa perspectiva, ¿qué se plantea en esta nueva central? Porque es un gremio significativo, sobre todo porque es una caja de resonancia. Entonces, esas dos preguntas básicamente, y le insisto, de la mejor buena fe. Sí, no, con todo gusto. Sí, miren, tendríamos que forzosamente caracterizar al sindicalismo en nuestro país, ¿no? La mayoría de las viejas centrales sindicales se gestaron en la época del Partido Único de Estado. Eran filiales del PRI, ¿no? Y era una forma corporativa de falsamente representar a los trabajadores. Y ustedes recordarán, bueno, que en alguna época se hablaba de la fracción obrera, ¿no? En la Cámara de Diputados. Entonces ahí tenías 40, 50 diputados disque obreros, ¿no? Pero en realidad ese viejo cooperativismo que
estaba muy dentro del contexto del Partido Único de Estado, pues encontró fisuras, porque a final de cuentas en los 70s comienza a surgir un sindicalismo independiente, un sindicalismo democrático que choca con el viejo corporativismo. Nosotros podríamos decir que la nueva central se inscribe dentro de ese proceso de confrontación con el charrismo sindical, ¿no? Y que se plantea entonces otro sindicalismo con otra plataforma, con otra percepción, que parte de la autonomía que debemos tener los trabajadores y de la independencia que deben tener los sindicatos con respecto al poder, ¿no? Entonces, pues muchos años el PRI, en los 70 años que gobernó nuestro país, tuvo como una fuente de legitimidad en el corporativismo, ¿no? Todos se identificaban con el discurso revolucionario y todos eran herederos de las viejas gestas históricas, pero en realidad los trabajadores en todo ese proceso fueron perdiendo independencia política y fueron sometidos a un control político desde los sindicatos. Y surgió también en los 80s el sindicalismo de protección patronal, que no es ni el independiente y tampoco es el corporativo tradicional, que son los sindicatos blancos, que son los sindicatos que simulan, ¿no?, tener una relación con el patrón, pero en realidad son sindicatos que han hecho los propios patrones para tener el control de los trabajadores. Y bueno, entonces ya estamos hablando de varios sindicalismos, desde el clásico corporativo que surge del PRI a la ruptura de los años 70 con sindicatos, con el Stuman, que fue uno de los primeros sindicatos que surge, ¿no?, con dirigentes muy fuertes y se confrontan. Pero hasta la fecha creemos que el sindicalismo independiente o democrático no ha encontrado una expresión superior. O sea, estaba disperso. Y una de las tareas, y por eso es que lanzamos esta iniciativa de la nueva central, en primera instancia es agrupar al sindicalismo independiente y democrático. Y sobre ese agrupamiento, pues lanzar iniciativas, campañas y dar la pelea por la recuperación de los sindicatos. Nosotros nos inscribimos en esa línea, ¿no? Acuérdense ustedes que después de que el PRI sale, ¿no?, del poder, se habló de que en México vendría una especie de democratización, ¿no? Y se identificaba con la alternancia en el poder. O sea, ya no es solamente un partido único de Estado que gobierna eternamente, ¿no?, sino que puede haber alternancia. Y bueno, la derecha llegó al poder, ¿no? El PAN llegó al poder y nunca se deshizo del viejo corporativismo. No, lo fortaleció, ¿no? Entonces hay una falsa transición a la democracia en nuestro país y tiene mucho que ver con la existencia de ese tipo de sindicatos de protección patronal, con el viejo corporativismo que se va mudando, ¿no? Ellos se van adaptando a los nuevos tiempos, pero siguen con sus mismas prácticas, ¿no?, antidemocráticas, y bueno, se sienten también luego agredidos por ese tipo de reformas que los obliga a legitimarse de frente a sus propios agremiados, ¿no? Entonces, creemos nosotros que nuestro sindicalismo, el que nosotros reivindicamos, es muy ajeno a esas prácticas y lo que estamos planteando es que los trabajadores puedan organizarse de manera democrática y puedan tener sus propios planteamientos. Entonces, haríamos esa distinción. No es el sindicalismo una sola expresión, hay varias expresiones, ¿no? Y nosotros pues nos inscribimos en una en particular. Y lo otro que me comentabas, no me quedó muy clara la pregunta. En ese contexto, Ajá. el sindicalismo universitario, ¿qué espacio Ok. tiene en este momento? ¿Qué perspectivas se le da? Sí, tienes mucha razón. En cuanto encuentras esa relación entre la administración y el sindicato, ¿no? Eso está en todo el país. Esa es una de las características del sindicalismo universitario, ¿no?, que está muy imbricado de la autoridad y de los grupos de poder económico que tienen secuestradas a las universidades, porque hay que decirlo así, ¿no?
Y eso pasa también en la Nacional de México. Hay grupos de interés, hay grupos fuertes económicos que están ejerciendo, digamos, su hegemonía, porque en la universidad es lo que vas a trabajar, la formación académica, profesional y laboral de las personas. Entonces, también el neoliberalismo, con esta ideología de la competencia infinita entre personas, ¿no? El más competente, el más apto, y pues también pasó por las universidades. Y creo que ahí está todavía, ¿eh? Ahí está. La educación que estamos recibiendo está muy sesgada por las políticas neoliberales y la ideología del neoliberalismo, ¿no? Y los sindicatos no han jugado un papel de contrapunto, ¿no? Sino que se han asimilado a eso. Y bueno, a un alto costo de precariedad, porque otra de las características actuales del trabajo universitario es que cada vez es más precario, ¿no? Y cada vez es más informal, ¿no? Hay en la universidad, en la metropolitana, dentro de la nueva central está el SITUAM, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, siempre que platico con los compañeros, pues me dicen de que no hay formalidad, ¿no? Hay compañeros que tienen años trabajando por honorarios, que no les dan su base, y que tendencialmente se va precarizando su ingreso en la propia universidad. Entonces, me parece que ese es un campo de recuperación del sindicalismo en las universidades, pero también pasaría porque el sindicato tuviera su propia concepción de la educación, ¿no? O sea, no solamente soy trabajador, ¿no? Sino que también puedo pensar, a diferencia de las autoridades, qué tipo de educación es la que queremos reivindicar para nuestros compatriotas, para nuestros jóvenes, y creo que ahí es donde hace falta superar una visión gremial, estrictamente gremial, del trabajador universitario para reivindicar una plataforma más abierta, ¿no? Del conocimiento, porque al final somos trabajadores del conocimiento, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues creo que vamos por buen camino entonces. Es decir, como Estados, pues proponemos un cambio de ley, proponemos un distinto modelo educativo, aunque evidentemente pues todavía hay camino por recorrer y sería un caso pues de una universidad. Esta es una problemática generalizada, ¿no? Lamentablemente en las universidades públicas de nuestro país. Muy bien, tenemos una pregunta ahí por Zoom, por el Facebook. Adelante, si le pueden dar lectura. Sí, me voy a tomar la libertad de leerlo. El maestro Sergio Barraza hace dos preguntas. La primera un poco relacionada con la que realizó el maestro Parra, que si cuál es la diferencia entre la nueva central y la UNT y también la central internacional que impulsan los mineros. La segunda pregunta es en relación al aumento de la inflación. ¿Consideran viable una lucha nacional organizada por aumento salarial de emergencia? Son dos preguntas. Sí. Bueno, cuando lanzamos la convocatoria a la construcción de una nueva central de trabajadores que pudiera aglutinar al conjunto del movimiento sindical democrático en nuestro país, integramos una junta promotora y decía yo que incluso los compañeros mineros estuvieron por la pregunta de qué relación hay con ellos. Y en ese andar tuvimos un acercamiento con Pablo González Casanova. Él fue, ahora sí que, el que nos dio una primera versión del programa de la nueva central de trabajadores, que hasta la fecha lo reivindicamos. Él nos hizo favor de escribir un texto y con eso nos empezamos a aglutinar. Me parece que no hemos alcanzado a comprender la necesidad de esta expresión. Sigue habiendo dispersión. Nosotros les propusimos a los compañeros telefonistas, a la UNT, pues trabajemos juntos, ¿no? Y vayamos hacia esta nueva construcción. Y no hubo acuerdo, pues no hubo una respuesta en positivo. Para ellos incluso decían, bueno, es que ya está la nueva central ya existe y es la ONT, ¿no?
Y nosotros decíamos, no, es que puede haber algo superior a eso, al Frente Sindical Mexicano, a la UNT, y podemos ir más a fondo. Y no se llegó a ese acuerdo. Hay muy buena relación con ambas expresiones, con compañeros de Napoleón, con la UNT. Salimos a dar jornadas de unidad de acción, por ejemplo, los 1 de mayo, pues nos juntamos todos y ahí vamos, ¿no? Luego hacemos declaraciones, hacemos comisiones y discutimos los temas y al final salimos con un acuerdo de unidad de acción. Creo que nosotros vamos a seguir insistiendo en que sí tenemos que crear algo superior. Y creo que eso es lo que nos va a dar la oportunidad de que como trabajadores podamos influir en la lucha nacional. Y va relacionado con lo del aumento salarial, ¿no? Sí, efectivamente, estamos viviendo ya una alta inflación. Y decía yo al principio que esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Incluso en Estados Unidos ya está arriba del 8%. Y esto es un dato histórico porque tenía 50 años o más que no llegaban a ese grado de inflación. En nuestro país también ya estamos muy alto y eso sí puede dar lugar a la necesidad de un aumento salarial de emergencia. Nosotros lo vamos a discutir en el tema de la cuarta conferencia. Hay compañeros muy especializados que van a presentar una tesis, una idea de cómo podemos resolver el tema de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Nos parece muy importante esta reivindicación y pues ahí lo que resulte lo vamos a compartir con ustedes. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta por ahí, Hugo. Okay. Muy bien. Aquí en el auditorio, ¿alguna otra participación? ¿Pregunta? O por Zoom, ahí levantando su manita amarilla. Acá el maestro, si gustan el micrófono, por favor. Adelante. Respecto al tema salarial, ¿no? Respecto al tema salarial, yo creo que no nada más es la inflación el problema, ¿no?, de la precarización. También son los impuestos, ¿no? La carga fiscal, ¿no? También son los pagos a la seguridad social y de otros descuentos, ¿no? Entonces, yo pienso que el problema inflacionario, si se deja, si se hacen revisiones a la mitad de la inflación, como es el caso nuestro en los últimos 2, 3 años, esto se vuelve una bola de nieve que degrade el salario a la vuelta de 4 o 5 años en un 30-40%, peligrosísima la inflación. Y si al mismo tiempo el SAT está presionando, ¿no?, con mayores descuentos, el gobierno está incumpliendo por el lado de lo salarial y encima te están reduciendo también el salario real por el lado de la carga fiscal, ¿no? Entonces yo pienso que ese es un argumento muy importante para estas entronizadas que está pegando el SAT, ¿no? De que, hey, párenle, ¿no? O sea, primero vamos viendo lo de la inflación, ¿sí? O sea, me estás castigando y encima me estás subiendo la carga fiscal, o sea, me quieres pulverizar, ¿no? Porque se viene la escalada inflacionaria, pero también están estas otras presiones. Entonces yo creo que los sindicatos ahí tienen que luchar en conjunto, porque esa es una política que está afectando pues a todo, ¿no?, a casi a todos, ¿no? En particular a nosotros, ¿no?, a nuestro sindicato, ¿no? Nos está pegando durísimo eso. Y ya realmente lo que ganaba un titular C, que es la más alta categoría ahorita, ya verdaderamente un salario muy bajo, ¿no? Si uno no tiene acceso al SNI o a los estímulos, realmente está fuera de la jugada con el puro sueldo uno. Estoy hablando del profesor que más gana, que ya te acabó el tabulador, ¿no? Entonces, yo digo, ahora imagínense el caso de las horas sueltas, pues, ¿no?
O sea, esa es la formalización es la creación ¿cómo le llamaban? De un mercado, de un mercado totalmente precarizadísimo, ¿no? O sea, y la respuesta de las autoridades siempre, ahora se está cargando mucho, ahora en la última revisión, a darle a los horas sueltas, justamente por la situación tan precaria, pero a los tiempos completos no le da nada. Nada, ni prestación, nada. O sea, estamos en la nada. Pues. Entonces, yo pienso que esto, comentando con Sergio Barraza, que ahorita está en internet, en una visita que nos hizo a un seminario que tenemos ahí en el Departamento de Economía, yo le comentaba que esta cuestión de que ya no se pueden hacer condonaciones, que hay muchas figuras legales en otros países que no necesariamente se llama condonación. Yo revisé un texto hace poco y tiene muchos nombres en distintos países y que pudiera hacerse algo con el caso de los trabajadores al servicio del Estado, como, o sea, los que dependemos del presupuesto público, ¿sí? Algún considerando sobre las cargas fiscales, ¿no? Alguna especie de perdón, pues, o de quita, no sé, o borrón y cuenta nueva, como lo hacían con los ricos antes, ¿no? Sí, porque pues es que yo lo que no concibo es que si te están pagando mal y te están castigando por el lado salarial, por el lado del ingreso, todavía te quitan el mismo fisco, o sea, el mismo patrón que te está pagando te está fregando por los dos lados, pues, ¿no? Te está coleteando por los dos lados, cacheteando, ¿eh? Entonces, eso es lo que yo lo concibo como, claro que esto tiene una lógica de austeridad salarial clarísima, ¿no? En contra de los trabajadores, ¿no? Y eso lo saben los que están diseñando las políticas atrás de la Secretaría de Hacienda, obviamente que lo saben. Y están midiendo, ¿no? Porque el discurso es, no vamos a afectar a los pobres, ¿no? Y a los ricos les va a hacer que pague todos, incluyendo a las clases medias, ¿no? A los medios ya media jodidos, como dicen uno, ya porque ya al grado de que ya está desapareciendo la clase media, ese mito de que estaba creciendo la clase media, yo creo que lo que está sucediendo en toda América Latina es que está desapareciendo la clase media, ¿no? Y justamente cuando llegan los gobiernos socialdemócratas, cuando más se retrocede en ese sentido. Entonces hay que ponernos muy abusados y estar muy alertas en ese sentido, de que se pueden hacer cambios jurídicos y se puede desde el movimiento sindical proponer alguna medida, se puede, ¿no? Incluso Morena tiene muchos puestos ahí en el Congreso, tienen más del 50+1. Claro que se puede, ¿no? Incluso los diputados de aquí se puede mandar una iniciativa, redactarla y llevarla a las instancias correspondientes y empezarla a mover desde abajo. Muchas gracias, ese es mi comentario. Sí. Bueno, dos cosas. Por un lado, sí nos interesaría mucho conocer su proyecto de ley. Tenemos un dispositivo de trabajo, así lo diría yo, que se llama Parlamento Abierto de las y los Trabajadores. Y en ese Parlamento, hagan de cuenta que los que tenemos iniciativas de reformas a leyes en beneficio de los trabajadores, nos presentamos y estamos trabajando con los compañeros que están promoviendo una ley general de aguas de nuevo tipo. Están los compañeros del derecho a la energía, los compañeros de una nueva ley general de cooperativas, que necesitamos hacer cambios a la Constitución para poder realmente modificar la estructura económica. Si no hay esos cambios, aunque haya un discurso que dice que no es neoliberal o que ya superamos al neoliberalismo, en los hechos estamos viendo que no es así, porque no ha habido cambios estructurales. Esto sí nos interesaría mucho y hacerle la invitación al Parlamento abierto para que ustedes expongan cuál es su idea de esta reforma. Y la otra es que tiene mucha razón. Mire, una de las broncas que tenemos es el presupuesto, ¿no? Hay bajos presupuestos para la educación, para la salud, ¿no? Y tenemos una deuda endiablada, solamente el pago de los intereses de la deuda externa de nuestro país.
Estamos pagando aproximadamente 7,000 millones de pesos al año. Entonces, todo ese dinero que se va a los grandes centros financieros se podría utilizar para otras cosas, para dar una mejor vida, ¿no? A las universidades, a los profesores, ¿no? De destinar más recursos a la educación, creo que nos hace mucha falta en nuestro país. Y pasa por esa determinación de cuestionar el tema de las deudas ilegítimas. Nosotros decimos que son deudas ilegítimas y que como son ilegítimas no hay que pagarlas, porque quienes nos endeudaron con el extranjero nunca rindieron cuentas, ¿no? De a dónde se fue ese dinero. Y entonces seguimos pagando, pues está el caso de los rescates bancarios, ¿no? El FOBAPROA. Esa es la carga que traemos desde hace décadas, ¿no? Desde 94 para acá. Traemos una serie de rescates de los bancos, ¿no? De las grandes empresas que no pagan impuestos, y nosotros estamos pagando y percibiendo cada vez menos ingreso de esa distribución. Por eso vamos a discutir también en la cuarta conferencia el tema de la cancelación de la deuda pública. Y es un tema muy importante. Los del gobierno no se meten mucho en eso, ¿no? Porque prefieren pagar, tener buena relación con los grandes centros financieros, pero en realidad los de abajo sí tenemos que discutir el tema de fondo, porque alcanzaría para más. Y no habría necesidad de estar castigando fiscalmente a los de abajo, ni de estar pues reservando ahí, ¿no? Con poquito haces mucho, cuando puede haber una mejor distribución. Pero necesitamos que recuperemos ese pastel para poderlo repartir, ¿no? Es uno de los temas que nos parece muy importante porque efectivamente la tendencia es a que cada vez tengamos unas percepciones económicas inferiores, ¿no? Y en el contexto de la inflación, como usted lo menciona, pues hablamos también de la posibilidad, bueno, que sube y baja, de la paridad del peso también. También las devaluaciones nos pegan fuertísimo, ¿no? Toda esta inestabilidad económica que tiene que ver con la inflación, con el tema de la paridad del peso, ¿no? Con respecto a otras monedas, son temas que los trabajadores deberíamos de estar conociendo a fondo y estar buscando alternativas, ¿no? Nosotros recién estuvimos en el Foro Social Mundial que se celebró en México, hicimos una mesa sobre el tema de la cancelación de la deuda pública en nuestro país. Les vamos a enviar los links porque nos pareció, vino un especialista muy famoso, Eric Toussaint, estuvo en México con este tema y él es experto, conocedor de esta cuestión y nos pareció muy interesante su ponencia y creo que sería muy bueno que ustedes la conocieran como parte de las actividades que la nueva central promovió en el contexto del Foro Social Mundial en México. Pero sí, pues vamos hacia allá, hacia la necesidad de un aumento salarial de emergencia, así como va la cosa. Muy bien. Sí, efectivamente, hace unos meses estuvo aquí a compañera Mónica Soto con ese tema de la Mónica, claro, sí. de la cancelación de la deuda ilegítima. Y también aprovecho para comentar que pues con mucho gusto participamos en ese Parlamento abierto para exponer nuestra propuesta que, retomando lo que comentabas ahorita sobre la imbricación ahí que hay en los sindicatos universitarios con las administraciones. De hecho, en repetidas ocasiones vemos a rectores o a funcionarios de la universidad que nos dicen, yo también soy sindicalizado. Y ahí está mi cuota, ¿no? Pero pues que a la hora de la acción pues no vemos mucho sindicalismo en la toma de decisiones. Problemática pues que coincidimos, hay que abordar pues el Staus. Afortunadamente hemos mantenido una independencia, me parece bastante clara, pero que sin duda la estructura pues sigue favoreciendo a estos propósitos, pues, a todas luces neoliberales, ¿no? Coincidimos en que por lo menos en el sector universitario, que es donde tenemos, digamos, el expertise, las cosas siguen igualito.
igualitas, la estructura, la política, el ejercicio, el presupuesto y hasta la fecha sigue siendo neoliberal. En ese sentido, pues también tenemos algunas críticas ahí que vertir en este Parlamento en cuanto a al tema en particular de la Universidad de Sonora y el cambio de ley que está en puerta. Esperemos que ya se le dé un tránsito, ¿no? Porque tenemos algunos años ya con este proyecto y que tanto en el Congreso como en el gobierno del Estado como en la administración universitaria, pues se ha ido postergando y postergando, pateando el bote hasta que pues esperemos ya, a ver si es cierto que ahora este año finalmente va a ser el año de la democratización de la Universidad de Sonora, ¿no? Pues hay por ahí otro uso de la voz. El maestro Jesús Eduardo Ramírez, adelante. Gracias. Suena bastante interesante la idea de una central y justamente acaba de responder una de mis dudas, que era esta cuestión jurídica, estos temas legales. Y porque mientras oía la exposición entraba en ese como dilema, ¿no? ¿Qué rol va a jugar una central que es macro, o sea, que tiene ese carácter macro, ante los escenarios locales, ¿no? O sea, mi pregunta en ese sentido sería, ¿cómo están pensando la organización de la central para poder incidir en los escenarios locales? Porque muchas veces, eso que comenta el secretario general, de que se han venido postergando iniciativas, depende de una figura. O sea, un diputado no quiso sesionar, no llamó a su comisión y ahí se fueron quedando las cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿de qué manera le haría la central para revertir o para incidir en esos agentes locales, ¿no? Esa es una como de mis preguntas. Y la otra sería que, pues, es interesante lo que plantean porque a nivel nacional y a nivel de una central me queda claro lo que están viendo, o sea, las problemáticas que están viendo. Esa crítica hacia el neoliberalismo. Pero en la realidad, en los escenarios locales, los marcos normativos, las leyes orgánicas o los reglamentos están hasta el hueso, pues, en el sentido neoliberal. O sea, discriminación, expoliación, no participación, y es legal. O sea, hasta dónde ahí la central va a jugar un papel contundente. Gracias. Así es. Sí, muchas gracias. La nueva central ya tiene un registro. Tenemos nuestra toma de nota. Estamos registrados como Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, ¿no? Digamos que podemos tener ya interlocución oficial, ¿no? Que sería uno de los temas que nos parece podría coadyuvar a los desarrollos regionales o estatales, ¿no? La posibilidad de tener una interlocución a nivel federal, ¿no? Y eso buscar que tuviera un impacto en lo particular, en lo local. Esa es una parte. La otra parte es lo que bien señalas, y lo describiste muy bien, profesor, de cómo el neoliberalismo está enquistado en la ley, ¿no? Y en estos ordenamientos administrativos incluso, que le dan un perfil a la relación con el trabajo de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo revertir eso? No es con discursos, ¿verdad? Sino es efectivamente modificando, democratizando esos estatutos, esos mandamientos administrativos y las leyes, que es lo que ustedes están proponiendo ahora, ¿no? Modificar la ley del Estado, ¿no? Respecto al tema de la educación. Entonces, creo que tenemos que identificar cuáles son los cambios que hay que promover para desmantelar esa vieja estructura de pensamiento burocrático, ¿no? De pensamiento impregnado, ¿no? De una educación neoliberal en nuestro país. Pero pues
Lo tenemos que hacer entre todos, porque no todos conocemos estos detalles, por ejemplo, que usted dice, ¿no? Usted lo tiene muy claro. Ustedes lo tienen claro porque están formulando una propuesta alternativa. Bueno, pero cada quien en su materia, ¿no? En su campo, debiera identificar qué es lo que tenemos que cambiar y buscar una articulación de fuerzas, porque en todo caso hay que buscarla, que nos permita empujar en estos cambios. Los cambios no se van a dar en forma gratuita, ni nos van a decir, mira, ¿por qué no le quitas si le pones, no? No, nosotros tenemos que abrir esos espacios y para eso es la nueva central de trabajadores, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien, pues alguna otra pregunta, comentario. Compañeros que nos acompañan por Zoom. A ver, nuevamente Alejandra Galicia pide el uso de la voz. Adelante. Sí, creo que sí es importante volver a tomar fuerza porque ahorita existe un doble discurso dentro del actual gobierno, que es la 4T, pues la transformación donde está en los megaproyectos solamente, pero como decían anteriormente, pues los que realmente hacen realidad todos esos proyectos, pues es la fuerza laboral. Y ahora sí que cada quien en su zona, pues nos hemos ido desarticulando para ahorita, pues tomar decisiones y exigirle al gobierno, ¿no? Porque sí hay una desarticulación muy grande en el ámbito sindical. Ya los trabajadores, pues, ¿de qué modo supuestamente ahorita está ayudando el gobierno repartiendo apoyos que lo único que hace es llevarnos a endeudarnos, ¿no? Porque esos apoyos no son para comprar cosas a liquidar, sino es para adquirir créditos. Y pues ahorita todos los trabajadores estamos adquiriendo créditos, no tenemos lo que es un poder adquisitivo real y pues las jornadas laborales ahorita sí ya están, pero sí a lo que más da, ¿no? Ya no se respetan a veces ni las horas de comida, o sea, está en mucho desorden, están ahorita todas las relaciones laborales que hay en todo el país. Se ha desarticulado la fuerza laboral y creo que sí hay que como reestructurar lo que es el sindicalismo para otra vez ser escuchados, ¿no? A lo mejor sí nos debilitamos en lo que es cuestión de pandemia, pero ahorita pues gracias a lo que es también pues las redes, las plataformas digitales, podemos agarrar lo que es más fuerza. Entonces sí, hay un doble discurso que se está ayudando a los más pobres y no realmente, pues la fuerza laboral, creo que ahorita somos los desterrados de la 4T porque se habló del outsourcing, el outsourcing también por debajo del agua, se obtuvo una certificación, empresas pagaron dinero para obtener la certificación, entonces, ¿dónde están realmente los derechos de los trabajadores? Entonces, sí hay que aprovechar ahorita ahorita que estos espacios nos están haciendo llegar a muchos lados de la República. Yo ahorita estoy en lo que es aquí en el estado de Sinaloa y pues la verdad sí me da mucha tristeza cómo están las jornadas laborales aquí. Por ejemplo, ahorita el gobierno que está, anunció que pues muchos empresarios se solidarizaron, ¿no? Con lo que es ahorita la inflación, pero ¿a costa de qué? A costa de que sus trabajadores estén promoviendo créditos, que los trabajadores si no cumplen con una meta tienen que agarrar sus horas de trabajo, de comida, tienen que trabajar los fines de semana, pero eso sí salió el presidente a decir que todos los empresarios se están uniendo para combatir la inflación, pero hay mucha precariedad detrás de esa alianza que están haciendo los empresarios. Los únicos que están siendo ahorita beneficiados pues son las instituciones crediticias, ¿no? Y otra vez pues la fuerza, los trabajadores pues somos los más ahorcados en toda esta relación que hay con el gobierno, ¿no? La 4T, pues ¿dónde quedamos los trabajadores? Entonces creo que sí hay que articularnos otra vez,
hay que modificar nuestras estructuras también internas y darle más fuerza y aprovechar ahorita los medios digitales para poder tomar fuerza en toda esta lucha y pues reivindicarnos, transformarnos y pues tratar de crear conciencia, ¿no? De que el sindicalismo pues es bueno, ya no tanto darle otra imagen, que no es tan tedioso estar cargando con luchas y eso, sino ya ahorita darle la imagen al sindicalismo de una transformación. Gracias. Gracias, Juan. Muy bien, pues muchas gracias Alejandra por el comentario. Yo creo que ya es hora de ir cerrando aquí porque tenemos ya 1 hora y media, pues muy amena, en la que hemos estado pues virtiendo aquí algunas ideas, conociendo esta nueva central que nos parece pues muy innovadora en materia sindical, en la que busca recuperar todos esos sectores históricamente pues desprotegidos, más los que históricamente han sido segregados y que no han tenido esta oportunidad de un gremialismo que tenga pues por lo menos un cierto grado de protección o que plenamente tenga pues una plataforma de expresión, de lucha, de crítica. Y la nueva central en esta lógica pues creo yo que supera esta antigua dinámica de tratar de pues agremiarnos, perdón, de agruparnos los gremios ya establecidos, ahí luchando por el peldaño, por el curul, por lo que sea. Creo yo que esta nueva dinámica abre la puerta a estas fuerzas laborales que han sido pues excluidas de un gremialismo, a veces incluso desde el mismo sindicato, pero que pues ya los tiempos pues no dan para estas prácticas, ¿no? El sindicalismo debe de retomar pues esta lucha, esta bandera que nos corresponde por origen. Y en esta nueva central pues está la propuesta bastante interesante, los temas que van a abordarse en esta 4ª Conferencia Sindical Nacional de la nueva Central de Trabajadores este próximo agosto, y pues están también dentro de la agenda, dentro de la problemática de este mismo día que estamos aquí platicando, es decir, no serían estas conferencias de pues los añejos problemas de la reivindicación discursiva, etcétera. Creo que es bastante actualizada, con una perspectiva muy novedosa que pues hay que participar, ¿no? Como Staus, pues ya hemos estado ahí colaborando en algunos espacios y con mucho gusto vamos a seguir teniendo presencia y aporte en esta nueva central, ¿no? Pues creo yo, José, exactamente, sí, estimado José Humberto, si nos pudiera ahí pues, las conclusiones y recordarnos fechas. Pues muchas gracias por la invitación, me ha parecido muy interesante esta conversación. Y bueno, terminaría diciendo que vamos a celebrarla el día 19 y 20 de agosto en las instalaciones de Insurgentes 98, sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí va a ser la conferencia. Sí, ahí muy cerca del Senado. No sé por qué lo pusieron tan cerca. No nos cuesta mucho trabajo ir a veces. Bueno, cuando estuvo esta reforma de Peña Nieto, la reforma energética, bloqueamos ahí el recinto, ¿no? Y nos queda muy cerca. Bueno, entonces están invitados para estas fechas, 19 y 20 de agosto. Esperamos que ya la ola COVID haya bajado lo suficiente para tener una muy buena reunión presencial. Sí nos interesa mucho, estamos muy de acuerdo con los medios digitales, pero sí es importante lo presencial para poder, como ahorita, ¿no? Es mucho mejor estar presentes y poder intercambiar ideas. Son las fechas en las que vamos a celebrarla, están cordialmente invitados y desde luego que abrimos. Sí, tenemos la página de la nueva central, así se pone, nueva central de trabajadores, ahí está la forma de registro
están los documentos que se van a discutir, perdón. ¿Qué más hay ahí? Pues varias formas de difusión que estamos instrumentando. Ahí está la página. Está muy llamativa. A mí me gusta. Hicieron un buen trabajo los compañeros y ahí se pueden registrar, ¿no? No tenemos fecha límite, pero lo más pronto posible que pueda hacerlo sería mejor. Y los esperamos allá y cuenten con el espacio para el Parlamento abierto. Nos ponemos de acuerdo para, nosotros nos reunimos los martes, hay una reunión de coordinación de los que estamos en el Parlamento abierto y pues te podemos hacer llegar la invitación con Luis. Bueno, para que ustedes en algún momento podamos abrirles el espacio y hacer una sesión especial sobre su proyecto de ley. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues agradeciendo aquí al compañero José Humberto Montes de Oca, representante pues, de esta nueva central de trabajadores, así como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues nuevamente reiterarle la bienvenida aquí al STAUS, pues siempre bienvenidos y agradecer también pues el esfuerzo de venir acá a Hermosillo y de manera presencial. Hay que movilizarnos, hay que ir estirando las piernas ya después de estos 2 años de pandemia, porque en agosto pues se viene muy buena la agenda, tanto aquí en lo local como en lo nacional. Muy gustosamente pues formamos parte de estas movilizaciones. Pues agradecer también a los compañeros y compañeras que nos acompañan en redes sociales, en el Zoom, a los aquí presentes por su participación, por su asistencia. Y pues para nosotros aquí se agota el semestre, pues no resta más que desearles felices vacaciones a los compañeros y compañeras de universitarios y esperar a la próxima actividad. Estén atentos, desde la primera semana de agosto vamos a estar con muchas actividades. Pues muchas gracias a todos, que pasen un excelente día y nos vemos pronto. Muchas gracias.